Con la reciente llegada a la final de la Eurocopa 2020 por parte de la selección inglesa, es hora de echar un pequeño vistazo a la historia y ver por qué le ha tomado casi 45 años volver a disputar una final. Es así que comenzamos. Para tener un poco de contexto hay que dar un pequeño vistazo a dónde inició todo. Y es así que transcurrió el año 1966. En ese verano se realizaba la Copa del Mundo en suelo inglés. Inglaterra, después de una magnífica fase de grupos y eliminaciones directas, llegaba como gran favorita a la final del estadio de Wembley, donde tenía que verse las caras con la selección alemana. Y tras un partido muy disputado de 120 minutos, Inglaterra lograba proclamarse campeona del mundo. No obstante, esta final se vio manchada por la polémica, pues durante el empate en los 90 minutos el partido tenía que extenderse hasta los tiempos extra. Y es así que en un cobro de Hearts que remontaba violentamente contra el poste, luego rebotaba hacia el césped y regresaba al terreno de juego, el árbitro daba por válido este gol, que pasó a ser conocido como el gol fantasma de la final del 66. Y en el cierre del partido, con este gol, Hearts marcaba su triplete, convirtiendo el 4-2 y dando la corona definitivamente a la selección inglesa. Y es así que después de un breve repaso a esta historia de éxito, hay que preguntarnos ¿y qué pasó después? Una expulsión y la fallida defensa de la corona. Pues tras ser campeones del mundo, el siguiente gran objetivo de la selección inglesa era el campeonato europeo. Para aquella cita del año 1968, Inglaterra llegaba como la gran favorita y de hecho durante el campeonato lo estaban demostrando. Pero contra todo pronóstico, en un encuentro que fungió muy igualado, terminaron cayendo contra la selección de Yugoslavia gracias a un gol en el minuto 87. Además, cabe aclarar que en este partido se dio la inusual expulsión del jugador Alan Mullieri, el primer jugador vistiendo camiseta inglesa en ser expulsado en la historia, cuya expulsión significó mucho y fue decisivo para el marcador final. Luego de este primer gran tropiezo, Inglaterra centraba toda su atención en la defensa del título, y es así que llegaba como gran favorita para el Mundial de México 1970. El equipo tenía nombres de primer nivel, tales como Bobby Charlton, Gordon Banks, Horst y el mismo Peters. Este equipo estaba liderado por Bobby Moore, y es precisamente en este último con quien arranca todo mal, pues Inglaterra había decidido realizar, como preparativos para el Mundial, una gira por Sudamérica, y es en Colombia donde surge el gran malentendido. Y es que en la ciudad de Barranquilla a Bobby Moore lo acusaban de haberse hurtado un brazalete. Este hecho desconcentró a la selección, mantuvieron investigaciones policiales e incluso hizo que al final Bobby Moore se reencontrara muy tarde con su selección en México. Y en el Mundial, después de un arranque algo exitoso, el destino quiso que se cruzaran nuevamente con Alemania en los cuartos de final. Y esta vez, en contra de todo pronóstico, Alemania era quien daba la vuelta al partido. Cuando habían iniciado 2-0 abajo, terminaron ganando 3-2 en los tiempos extra. Con esto Inglaterra regresaba para casa y había fracasado en su intento de defender el título mundial. La debacle de la primera generación dorada. Tras una muy mala defensa del título, Inglaterra empezaría una seguidilla de muy malos resultados. El primero de estos se daba en la clasificatoria para la Eurocopa del año 1972, en donde en el decisivo partido por la clasificación tenían que verse las caras contra su némesis, la selección de Alemania. Y es que esta selección les logró derrotar en el estadio de Wembley y sacarles un empate en Berlín, quedando con un global de 3-1, dejando por fuera a la selección inglesa de esta cita continental. Tras estos resultados, Geoff Hurst se retiraba de la selección, siendo esta una de las principales bajas de la gran generación de los 60s. No obstante, esto no sería todo para la selección inglesa,
pues le tocaba volver a participar en rondas clasificatorias para el Mundial, algo que no lo habían hecho durante los últimos 8 años, debido a que para el 66 eran los anfitriones y para el 70 habían llegado como campeones. Las rondas clasificatorias habían empezado algo favorables, pues derrotaron a Gales y también empataron, pero todo empezó a ir mal cuando les tocó enfrentarse a la selección campeona olímpica del momento, la selección polaca. En la ida, en Polonia, un error defensivo que ocurrió entre Bobby Moore y el portero Peter Shilton en la primera parte, y más el error de Bobby Moore en la segunda parte, ponían que en ventaja a los polacos por 2-0. Como cereza del pastel en este partido, Alan Ball fue expulsado y dejaba sin posibilidades de empatar a la selección inglesa. Con todo esto, el partido decisivo era en el estadio de Wembley, algo que no pasó ya que el partido fue muy atascado y difícil para los ingleses, puesto que el arquero Jan Tomaszewski estaba teniendo una tarde de ensueño. Las cosas se pusieron aún peor cuando Hunter pierde el balón y le da la ventaja al equipo polaco. Tras esto, pasaron 6 minutos, Alan lograba empatar el partido, pero no era suficiente y el marcador final fue 1-1, con lo cual Inglaterra se perdía la cita mundial. La transición y los problemas. Tras estos fracasos estrepitosos de la selección inglesa, un cambio era necesario, pero estos a su vez no dieron ningún resultado positivo. Don Revie asumía la dirección técnica de la selección, pero tuvo su primer traspié, quedando fuera de la Eurocopa de 1976. Pues las derrotas ante Checoslovaquia y el empate con Portugal fueron muy condenatorios para sus aspiraciones. Con esos resultados empezaba una serie de disputas entre el presidente de la federación y Don Revie. Además, se dio una situación muy engorrosa donde Revie abandonaba el equipo previo a una participación en un torneo en Sudamérica, donde se conoció más tarde que él había ido para firmar con los Emiratos Árabes Unidos. Esto terminó con su dimisión y poniendo en el cargo a Ron Greenwood, quien nada pudo hacer para darle la vuelta y terminaron eliminados de las clasificatorias para el Mundial del 78. Tras esto, una nueva etapa arrancaba con Greenwood a la cabeza. Ellos lograban clasificarse hasta la Eurocopa de 1980, pero en lugar de ser un dulce regreso fue muy amargo y quedaban eliminados en primera fase. Con esto en mente, los ingleses pusieron toda su atención en entrar al Mundial del 82 de España. Y tras unas inesperadas derrotas contra Noruega, Suiza y Rumanía, al final ellos lograban acceder a la cita mundial. Hicieron una buena primera fase, y en la segunda fase no pudieron hacer nada puesto que les tocó un grupo difícil con Alemania y España, en donde Alemania terminaría ganando el grupo. Tras esto, Greenwood abandonaba la selección y Robson tomaba la dirección técnica. Las cosas con él empezaron irregulares, puesto que no pudieron llegar a clasificar a la Eurocopa del año 84. Además, el técnico tuvo una fuerte disputa con Keegan, quien era el capitán de la selección. Tras esto, una nueva generación empezaba a gestarse. El grupo empezaba a ser liderado por Gary Lineker, con quien llegaban hasta el Mundial de 1986 en México. La participación de la selección en este torneo fue de las más recordadas de la historia, aunque no precisamente como hubieran querido los ingleses, debido a que por los cuartos de final se vieron involucrados en 2 de los goles más históricos del fútbol. El primero, la mano de Dios, y el segundo, el gol del siglo, ambos por Diego Armando Maradona. Al final el resultado terminó 2-1 a favor de los argentinos. Para los ingleses descontó Gary Lineker, quien a su vez ganó la bota de oro del mundial. Tras este desastre, ellos para la Eurocopa de 1988 volvieron a tener una mala racha, pues aunque lograban clasificarse cómodamente para el torneo, en el torneo les fue demasiado mal. Terminaron perdiendo todos sus partidos y eliminados en primera fase. Pero esta experiencia, sin embargo, terminaría siendo un gran aprendizaje, pues para las clasificatorias al Mundial de Italia 90, ellos lograrían clasificarse sin problemas y sin conceder ni un solo gol.
y ya en este mundial accedieron hasta las semifinales, pero por sorpresa les tocó contra su caballo negro, la selección de Alemania. Y tras un encuentro muy igualado, se iban a la tanda de penales, donde Alemania ganaría. Tras esto, Inglaterra terminaría cuarto del mundial tras perder ante la anfitriona 2-1 por el partido del tercer puesto. La deuda de los 90 y la generación dorada que nunca despegó. Después de la Copa de Italia, Taylor asumía la dirección técnica de la selección inglesa, en un trabajo que fue demasiado intermitente, pues, aunque lograron clasificarse a la Eurocopa de Suecia, en el torneo no lograron ganar ni un solo partido. Adicional a esto, tampoco pudieron acceder al Mundial de Estados Unidos 94. No obstante, una luz de esperanza aparecía en el horizonte, pues el fútbol regresaba a casa. La Eurocopa del 96 se jugaba en territorio inglés, y tras una cómoda fase de grupos para Inglaterra y luego de eliminar a España en cuartos de final, volvían a instalarse en unas semifinales. Esta vez volvieron a encontrarse con su bestia negra, la selección alemana, quien, oh sorpresa, les volvió a ganar en los penales tras un fallo de Gareth Southgate, quedando eliminados de su propia competencia. Tras estos malos resultados, Hoddle agarraba a la selección, donde empezó a incluir talentos jóvenes que en el futuro serían grandes nombres, como lo eran David Beckham, Michael Owen o el mismísimo Rio Ferdinand. Y en la cita mundial volvieron a caer en la tanda de los penales, esta vez ante la selección argentina por los octavos de final. Tras este mundial volvieron a rondar los fantasmas del pasado. La inestabilidad se hizo presente y en medio de las clasificatorias para la Eurocopa del 2000 cambiaron de entrenador, donde Keegan asumía la dirección técnica, pero a su vez no pudo hacer nada para clasificar a la Eurocopa. Tras este mal resultado, Keegan anunciaba su retiro de la selección y en su lugar asumía Eriksson. Este equipo lograba clasificarse sin mayores inconvenientes hasta la Copa de Corea y Japón. Hay que incluir también una muy buena victoria de 5-1 ante Alemania en Berlín. Y en el Mundial, su actuación fue muy buena, avanzaron a llegar hasta los cuartos de final, en donde se midieron a Brasil, quien los terminaría eliminando con un resultado de 2-1. Tras esta campaña algo rescatable, al grupo le empezaban a unirse nombres como Lampard, Gerrard o Wayne Rooney, quienes lideraron a Inglaterra para la Eurocopa del año 2004, donde nuevamente no pudieron pasar de los cuartos de final, debido a que les tocó enfrentarse a la selección local, donde en un partido muy igualado llegaron hasta la tanda de los penales y, oh sorpresa, volvieron a caer eliminados. Con estos resultados asumieron de manera seria las clasificatorias hasta la Copa del Mundo de Alemania, en donde lograron obtener su ticket. Pero nuevamente no pudieron pasar de los cuartos de final, pues tras un partido muy difícil donde hubo de todo, entre ellos lo que se rescata es la lesión de Beckham y la expulsión de Wayne Rooney tras un altercado con Cristiano Ronaldo y el pisotón que le hizo a Carvalho. El partido llegaba hasta la tanda de los penales, donde nuevamente Inglaterra perdía tras los fallos en sus tiros de Lampard, Gerrard y Jamie Carragher. Como es costumbre, tras los malos resultados volvían a rondar los fantasmas. Volvió a tener una inestabilidad en el banquillo, donde McLaren no logró clasificar a Inglaterra a la Euro del año 2008. Tras esto, Fabio Capello asumía la dirección técnica, quien logró clasificar a la selección hasta el Mundial de Sudáfrica del año 2010, donde fueron los favoritos de su grupo y terminarían ganándolo, pero ya en octavos de final tuvieron que verse de nuevo contra su bestia negra, Alemania. Esta vez, y muy a diferencia del Mundial de 66, el árbitro terminaría por anular un gol legítimo de Lampard. Tras esto, la selección se desmoronó y terminarían cayendo 4-1 en esos octavos de final. No obstante, Flavio Capello lograría clasificar a los ingleses a la Eurocopa del 2012, pero meses antes de empezar el torneo, el técnico dimitía. En su reemplazo llegaba Roy Hodgson, y en el campeonato de Inglaterra ganó su grupo y tenía que medirse a Italia en la siguiente fase. Pero el partido se tornó demasiado difícil y tuvieron que llegar a los penales. Y nuevamente, como de costumbre, quedaban eliminados en la pena máxima.
Años más tarde, este grupo logró clasificarse hasta el Mundial de Brasil 2014, donde resultó ser una de las peores humillaciones para el seleccionado inglés, pues les tocó compartir grupo con Italia y Uruguay, con quienes perdieron, y apenas pudo sacarle un punto a la cenicienta del grupo, Costa Rica. Después de ser eliminados en esta primera fase, ellos lograron clasificarse a la Eurocopa del año 2016 disputada en Francia, en donde nuevamente el técnico se complicó solo, pero avanzaron a llegar clasificándose segundos a la siguiente ronda. Sin embargo, en algo sin precedentes llegaron y quedaron eliminados ante la selección islandesa, con lo cual se marcaba el final de un gran ciclo, donde jugadores de la talla de Gerrard, Lampard, Rooney, John Terry o los mismísimos David Beckham y Jamie Carragher era una generación de primer nivel. Tenían todo para ser los mejores del mundo y sin embargo nunca llegaron a despegar como equipo. Un nuevo futuro. Con la salida de Roy Hodgson de la selección y varios veteranos, hubo una pequeña fase de embrollos debido a que Sam Allardyce asumía la dirección técnica. Sin embargo, era dimitido 67 días después debido a una mala conducta profesional. Inglaterra empezaba a vivir una fase de renacimiento de la mano del joven entrenador Gareth Southgate. Este joven entrenador asumía el reto de clasificar a Inglaterra al Mundial de Rusia, reto que logró conseguir sin mayor dificultad. Ya en el Mundial, después de 38 años, volvía a situar a la selección en una semifinal. Además, quebró una muy mala racha de los penales, pues en este Mundial eliminaron en octavos de final a Colombia. Ya por las semifinales no pudieron ante la selección croata y cayeron eliminados. Al final terminarían en el cuarto puesto tras perder la pelea por el tercer puesto contra Bélgica. No obstante, para los estándares de los últimos años, este fue un muy buen resultado, con lo cual Gareth Southgate se ponía como objetivo clasificar a la Eurocopa del año 2020, algo que lo consiguieron y hasta la fecha se han situado ya en la final de este campeonato. No obstante, la polémica no faltó en el partido con Dinamarca. Sin embargo, con toda y polémica, no podemos negar que es justo y gran merecedor de estar en esta final. Ha sido de las mejores selecciones de este torneo y, por no decir más, podría llevarse el campeonato. Sea cual sea el resultado, el camino hacia reivindicarse ha sido demasiado largo, lleno de grandes decepciones, inestabilidad y problemas extrafutbolísticos. Y sin más por el momento, yo me despido, espero que les haya gustado este video. Si pueden, regálenme un like, coméntenme, los estaré leyendo y si pueden también compártanlo. Conmigo nos veremos hasta la próxima, bye bye.